Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre, recorriendo tu camino, dame vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muchas gracias, hermana. Ya tenemos al Padre. Entonces, pues, quiero darles la bienvenida a todos. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy. Les recordamos que antes de darle pasarle el micrófono al Padre, que nos va a acompañar con el día de hoy, es el Padre Martín Solórzano. Antes de darle el micrófono, quiero recordarles que por favor mantengan el micrófono apagado. Solamente cuando les toque participar o se les pida participar, lo encienden, y alguna vez que terminen la participación, lo vuelven a apagar, por favor. El Padre va a dar el tema, y al final del tema va a haber una sesión para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, vayan apuntando, y al final le pedimos al Padre que nos dé un tiempo para contestar preguntas y respuestas. Pues el Padre, vamos a darle la bienvenida al Padre que nos va a acompañar el día de hoy, es el Padre Martín Solórzano. El Padre Martín Solórzano, según lo que tengo yo aquí, ha estado con el movimiento de los apóstoles por varios años, y ahorita está encargado de dar la educación en el seminario. Entonces, sin más preámbulos, le voy a pasar el micrófono al Padre. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Soy el Padre Martín de los Misioneros Apóstoles de la Palabra, y es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, Padre. Gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Sí se alcanza a escuchar? Sí, lo escuchamos, nada más que les pedimos a todos que tengan el micrófono apagado. Muy bien. Bueno, pues como ya se ha presentado, ya se ha anunciado, vamos a compartir un poquito acerca de este libro. No sé si ustedes tienen a la mano el libro de la Iglesia Ayer, Hoy y Mañana, de donde estamos compartiendo esta pequeña formación. La parte que yo estuve trabajando un poco fue sobre todo los inicios de esta época moderna, y sobre todo lo que tiene relación con la Reforma. Así que lo que vamos a compartir ahora es los antecedentes de la Reforma, lo que sucedió un poco antes, que fue llevando hacia esa Reforma protestante, o la Reforma en general. Primero, en la etapa final de la Edad Media, fueron dándose muchos cambios, tanto a nivel social como a nivel político, a nivel religioso, a nivel cultural. Y como en ese tiempo estaba tan impregnada la Iglesia con el Estado, o de alguna manera todos estos poderes político, religioso, económico, educativo, era casi prácticamente manejado por una misma sociedad, pues un cambio en un ámbito va influyendo necesariamente en todos los demás. Un cambio principal que se dio
en ese final de la Edad Media fue el paso de una sociedad feudal a una sociedad capitalista. La sociedad feudal, pues de alguna manera, las tierras que eran prácticamente como los bienes más grandes que se podrían tener, eran cuidadas, protegidas, trabajadas, custodiadas por feudos, por grupos de personas que de alguna manera tenían como cierto carácter comunitario. Estos feudos podrían tener muchas tierras y, por ejemplo, tenían trabajadores simplemente para esas tierras y a los cuales se les daba alguna ayuda por el trabajo o lo que sea. Poco a poco se empezó a dar el sentido del capitalismo, o sea, la posibilidad de que las personas individuales puedan ser dueños de sus propias tierras, o más bien dueños de las tierras. Y de este modo empezó también ese sistema capitalista y luego pues este sentido monetario y de economía capital personal que fue produciendo un cambio muy grande en la sociedad. Estas cuestiones que les voy a dar ahora son simplemente algunas cuestiones que no están ahí en este libro todavía o no están ahí en este librito. Simplemente voy a mencionar algunos aspectos anteriores para que tengamos en cuenta. Es el tiempo en que se dieron muchas revoluciones, no propiamente revolución de lucha como la Revolución Mexicana, sino en otro sentido. En esa época se empieza a dar la revolución del humanismo, o sea, lo que se le conoce también como el Renacimiento. El Renacimiento es una etapa en que los cambios sociales son introducidos por movimientos de alguna manera que están enfrentando a la iglesia. Ciertos movimientos que están cuestionando a la iglesia. Algunos movimientos también heréticos, pero sobre todo algunos movimientos filosóficos, algunos movimientos literarios, algunos movimientos arquitectónicos o de las artes que vienen de alguna manera como a enfrentarse, a cuestionar el papel de la iglesia. ¿Cuál es lo esencial de esta revolución humanista? Que ya no se va a poner a Dios en el centro, sino que el centro de la comprensión de todo, el centro de la finalidad de todo va a ser la persona. Por eso se le llamó humanismo, porque ellos pusieron al hombre en el centro y por lo tanto la razón y por lo tanto lo que concierne al hombre, como la iglesia de alguna manera tenía siempre a Dios como el centro de todo y el poder de Dios de alguna manera que se había encomendado a la iglesia era como la garante y también la autónoma para conocer, para manejar, para entender, para aplicar ese poder de Dios. Entonces, por eso este movimiento humanista viene de alguna manera a quitar como esos principios de la iglesia, donde el humanismo va a enseñar a esta sociedad que el centro no es Dios, sino el ser humano, la persona. Y va el humanismo a retomar sobre todo precisamente la filosofía griega, el pensamiento griego que había comenzado propiamente con el estudio del ser de las cosas
y el ser de la persona. De alguna manera, la filosofía griega, pues, había profundizado la antropología, el estudio del hombre, el estudio de la persona, y por eso se va a retomar esa filosofía griega, el pensamiento griego. También, aparte de esta revolución humanística, se va dando en la sociedad una revolución científica. Ustedes recordarán esos aspectos de Nicolás Copérnico, cuando él llega a decir que no es el Sol el que está girando alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que está girando alrededor del Sol. Viene a cambiar esa concepción científica del cosmos, del mundo. De alguna manera, la Iglesia tenía puesto el pensamiento en la teoría de la Tierra como centro de todo. La Tierra que fue el mundo creado por Dios, y esa Tierra que Dios de alguna manera le encomendó al hombre. Entonces, la posesión de la tierra, el significado de la tierra, el sentido de la tierra, pues la Iglesia lo consideraba como propio, y la Iglesia era la que de alguna manera podía dar sentido a todo. Cuando viene Copérnico, Galileo y otros chicos a decir que la Tierra no es el centro, que la Tierra gira alrededor del Sol y que el universo es mucho más extenso, como que se vienen a debilitar aquellas concepciones que tenía la Iglesia, y entonces pues ya la Iglesia no va a ser garante de la Tierra, centro de todo. Bueno, ya la Iglesia va a ser de alguna manera pues como una institución de tantas que puede acercarse de alguna manera a la comprensión de algunas cosas científicas, pero no el centro de todo. Entonces, esta revolución científica va a terminar de alguna manera como en una concepción del mundo como muy mecánico. Estos científicos van de alguna manera como a promover una visión distinta de Dios. Mientras la Iglesia enseñaba un Dios que se ha comprometido con la tierra, con el mundo, que esta tierra la ha entregado al hombre, pero la Iglesia es garante de este hombre, y Dios sigue trabajando en este mundo. Esta revolución científica fue creando, impulsando una visión de Dios separada del mundo. El Dios relojero le llegaron a llamar ellos. O sea, simplemente un mecanicismo en la creación. ¿Qué decían los científicos? Dios, probablemente, si existe, creó el mundo, pero le fijó, el mundo se mueve por sí mismo. No que la lluvia, que San Pedro abre una compuerta y que ya baja la lluvia y que Dios... no, dice, la tierra tiene sus propias leyes. El agua empapa la tierra, se evapora con el sol, se pueden formar de nuevo las nubes, con el choque del aire frío, con el caliente, etcétera, vuelve otra vez a caer el agua. Tiene su mecanismo. Así que no hay que andar explicando todo con Dios, 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 sino que Dios hizo el mundo y ya se durmió. Dios hizo el mundo y lo dejó trabajando como el relojero. Ustedes no tienen que estar todos los días
hablándole por teléfono o consultando al creador de los relojes para ver cómo funciona, ¿no? Ya le puso un mecanismo y ese reloj funciona día con día, noche con noche, minuto a minuto, etcétera, y sigue trabajando. Entonces ellos decían, así, así es el mundo, ya tiene sus propias leyes y sigue trabajando por sí mismo sin necesidad de estar explicando todo con ese Dios. Una tercera revolución, la revolución política de Nicolás Maquiavelo. ¿En qué consiste esa revolución política? De alguna manera, con la enseñanza de la iglesia, la moral estaba por encima del poder. El rey, el príncipe, tenía que someterse a la moral de la vida, a la moral del ser, a la moral de la persona. Con la revolución de Nicolás Maquiavelo, él llega a defender la autonomía del poder del Estado. Y él dice que el Estado tiene su propia autonomía y por lo tanto su propia moral. Así que el Estado no tiene que someterse a la moral eclesial, sino que simplemente el Estado tiene que defender su derecho. Entonces, no importa la vida moral del príncipe o del rey, sino que se mantenga como rey. La vida personal, dice, no interesa. Si pues, lo que tú tienes que hacer como rey es que no descubran que andas en alguna acción torcida, porque vas a perder credibilidad. Haz lo que quieras, pero que no se sepa, que la gente no sepa, para que no pierdas credibilidad. Tú mantén. Y si es necesaria la violencia, y si es necesario aplicar este poder, hazlo para mantener el orden político. Entonces, es otra concepción que se fue metiendo en la política, que se fue metiendo en la sociedad y que también debilitaron la situación de la iglesia, el poder de la iglesia o sobre todo la moral de la iglesia. Una cuarta revolución fue la revolución económica del mercantilismo. O sea, igual como la revolución política, la revolución económica viene de alguna manera a cambiar la concepción de la sociedad. Antiguamente, las escuelas, las universidades, pues daban mucho énfasis a la formación de personas, a la formación del ser, la formación ética, la formación del trato de las personas, el valor de la persona conforme a la edad que Dios le ha concedido. La revolución mercantil viene a poner en máximo valor el producto, el mercado, la obtención de ciertos beneficios monetarios. Entonces, el hombre es sometido al trabajo porque está sometido a adquirir bienes. Comienzan a irse quitando de las escuelas y universidades materias humanísticas, aquellas que se dedicaban al cultivo de las artes, de todo lo que tiene que ver con la expresión, manifestación, valoración humana, para meterse en las escuelas materias
de manejo de mecánica, de manejo de ciencia, de todo aquello que puede garantizar economía a las familias. Entonces, ustedes se darán cuenta incluso cómo en los últimos años también en nuestras regiones, en nuestros continentes o países, se ha enfatizado mucho más los bachilleratos, por ejemplo, que son carreras cortas y son más bien dedicadas a la producción que aquellas que ayudan propiamente al crecimiento de la persona. Los estudios fueron haciéndose mucho más para adquirir un trabajo, lo que te da más dinero, lo que te puede garantizar economía, etcétera. Es la revolución mercantil, la revolución de la economía. Y luego, por lo tanto, todo esto lleva a la revolución axiológica. ¿Qué significa esa palabra de axiología? Se refiere a los valores. La axiología es el estudio de los valores. Si nos preguntaran a nosotros cuáles son los valores más altos, uno podría decir Dios sobre todas las cosas, la salvación, la vida eterna, todos estos valores que tienen que ver con la vida cristiana. Ya una sociedad influida por todas estas revoluciones va a ser un cambio de valores. En lo más alto estará el poder, estará la economía, estará todo aquello que te da ciertas garantías o posibilidades de una vida más placentera, de una vida más tranquila, de una vida más cómoda, de una vida más económica o lo que sea. Eso va a ser lo máximo. Ya no tanto la persona, sino la salud o el cuerpo de la persona. Entonces, hay un cambio, una revolución de valores. Y los valores que propaga la iglesia, que propone la iglesia, van a ser puestos en el fondo. La concepción de Dios, la iglesia, con cuento de la vida eterna, con ese cuento del cielo, es como el opio de la gente, como el opio del pueblo. Es decir, el opio es una droga que los duerme. Entonces la iglesia no quiere que trabajen en este mundo. La iglesia no quiere que seas rico. La iglesia no quiere que tengas dinero. La iglesia no quiere que estudies algo que te dé un bienestar. La iglesia solamente te duerme con el cielo y aquí que seas pobre, que aquí que sufras tantas cosas. Y ellos dicen, no, Dios es un invento de la iglesia para mantener hacia la gente, pero hay que despertar. Hay que llegar a la mayoría de edad. Todo eso que la iglesia enseñó en la vida pasada eran como esos cuentitos de niños que no sé, hasta los Reyes Magos y que cuánta cosa para mantenerlos ahí. Pero era simplemente una forma de educarlos. Pero estos niños van a llegar a una mayoría de edad y entenderán las cosas como son. Así que estos que critican, que promueven cosas para enfrentarse contra la iglesia, pues van a poner todos esos valores con ese mínimo valor y decir que la iglesia simplemente los manipula, que la iglesia los hace dormir, y ellos tienen que llegar a la mayoría de edad aprendiendo a utilizar la razón, dejándose guiar solo por la razón, no por la fe, no por la iglesia. Entonces, estos fueron unos antecedentes que influyeron muchísimo a nivel general, produciendo cambios importantes en esa época de finales de la Edad Media e inicios
de la época moderna. Ahora bien, ahí entendemos también ya más internamente lo que tiene que ver con la iglesia, otros antecedentes ya próximos a la reforma y que tienen que ver pues propiamente con la situación de la iglesia. Recordemos, en esa etapa de cristiandad, como se le suele decir, donde hay una relación íntima entre iglesia y Estado, donde la iglesia propone ciertos valores para una cultura, para una sociedad, y de alguna manera el Estado va garantizando esa fe o esa moral o esa cultura, pues empieza a darse esa coalición entre iglesia y Estado, pero cuando no se lleva conforme a la moral, conforme a la justicia, conforme a lo que Dios ha enseñado, pues viene la corrupción. Y si se da la corrupción en el Estado, se da la corrupción en la iglesia. Si se da la corrupción en la iglesia, se da en el Estado, porque están íntimamente ligados. Y esto fue lo que fue sucediendo en estos finales de esa edad. ¿Cuáles son los elementos que influyeron más cercanos también ya a la iglesia para propiciar la reforma de Lutero? Primero, la separación de la iglesia de Oriente. Dificultades políticas, dificultades de relación entre los estados, de modo que en el año 1054, pues la iglesia de Oriente decide separarse de Roma, decide guiarse por sí mismos, no aceptar la autoridad del pontífice de Roma sobre la iglesia de Oriente. Ellos consideraron que el patriarca, es decir, el arzobispo que llamamos ahora, o podría decirse el obispo en cada diócesis, es la máxima autoridad. Porque si bien el Papa en Roma también es un obispo y él tiene la autoridad solamente en Roma. Así que ellos no aceptaron esta autoridad, ellos se autoproclamaron ortodoxos y rechazaron pues esta autoridad del obispo de Roma. La iglesia católica o la iglesia de Occidente de alguna manera hizo esfuerzos por tratar de conservar esa unidad y sin embargo no se logró. Hubo otros elementos como la caída propiamente de Constantinopla, cuando los musulmanes, o sea, los turcos conquistaron Constantinopla, se pierde prácticamente esta parte del imperio de Occidente, más bien el imperio de Oriente se separa, y lo cual también pues impidió que se favoreciera esta comunión en la iglesia. Entonces esto fue un golpe duro para la iglesia católica o la iglesia de Occidente, esa separación de los obispos o la iglesia de Oriente que hoy conocemos como los ortodoxos. Otro elemento que influyó como causa también de la reforma se le conoce como las doctrinas conciliaristas. Se refiere conciliarista en relación al concilio. ¿Qué enseñaban estas doctrinas conciliaristas? O sea, es una superación del pensamiento absolutista. Recuerden que de alguna manera la iglesia jerárquica
siempre va a defender la centralidad de Dios como el dueño de todo. Y entonces hay en la tierra una persona que está puesta por Dios, una persona que es vicario. Entonces, de alguna manera, el rey está siendo el enviado por Dios para gobernar el mundo, para guiar el mundo en lo que tiene que ver con el poder político, el poder económico. El Papa es el representante de Cristo. El Papa es el vicario de Cristo. Por lo tanto, es como el mismo Dios en la tierra, porque es su representante. Entonces, el poder está concentrado en el rey y está concentrado en el Papa. Entonces, si el rey y el Papa se unen, se ponen de acuerdo, pues ellos son los que gobiernan absolutamente todo. Ese es el pensamiento absolutista. Esa doctrina conciliarista argumenta que el poder no está en una persona, sino en los pastores unidos, es decir, en el concilio. Cuando los obispos se reúnen en concilio, obtienen la autoridad directamente de Cristo. Así como bien lo había dicho Jesús a San Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. También esto mismo lo dijo a los apóstoles, a todos en conjunto. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18:18. Entonces, en ese texto se basa esa doctrina conciliarista para decir que el poder no está propiamente en el Papa, sino que está en el concilio. Y entonces el concilio tiene toda la autoridad, ya no el Papa, el concilio. Entonces, ese aspecto fue también de alguna manera debilitando toda esa concepción que la iglesia iba defendiendo siempre de alguna manera jerárquica para, o sea, ya no darle tanta credibilidad al Papa, ya no darle tanta credibilidad al rey, sino más bien empezar a impulsar un parlamento, impulsar un concilio, impulsar más bien una comunión de obispos. Entonces va perdiendo siempre credibilidad un poco el Papa. Otro aspecto que influye como una causa es el debilitamiento que se fue dando poco a poco pues de el poder eclesiástico. Una coalición propiamente de la Iglesia o el Papa con un poder del Estado que de alguna manera solamente ve los valores de este mundo, pues no llega a buen fin. Y eso sucedió. Esa relación entre iglesia y Estado, ese vínculo entre iglesia y Estado se fue debilitando poco a poco. Primeramente, pues tanto el monarca como el Papa interferían en una y otra acción, en uno y otro ámbito. De alguna manera el rey intervenía para que le eligieran o le pusieran los obispos que él quisiera. O también quizá para que algún pariente del rey pudiera llegar a algún cargo eclesiástico o al presbiterado, al obispado, lo que fuera, o monseñor. Y también
los obispos o el papa influían para que fuera quitado algún gobernante, para que fuera removido, o para que algún pariente también del papa o del obispo pues fuera alzado o dado algún cargo político importante. O sea, había este aspecto de influencia, y poco a poco se fue viendo esto. La sociedad se cansa de poder mantener un régimen así. Hay mucha economía necesaria para mantener esto y la gente puede irse cansando. También un momento grande del debilitamiento de ese poder del Papa o de la Iglesia, pues se dio con el traslado de la sede papal a Aviñón, en Francia. Pues la sede siempre estaba en Roma, pero el Papa Clemente V traslada la sede de la Iglesia a Aviñón, Francia, y estableciendo propiamente esta ciudad como la sede de la Iglesia. Pero los jerarcas en Italia pues van a seguir manteniendo la sede en Roma. Entonces, ¿cómo mantener ambas sedes? ¿Cómo mantener todo esto económicamente y en todos los aspectos? Es muy complicado. Gregorio XI, de alguna manera influenciado por Santa Catalina, esta santa fue muy importante en ese regreso a Roma, pero Gregorio, influenciado también por ella, pues volvió a Roma. Pero todavía los jerarcas en Francia no querían dejar esa sede. Urbano IV fue puesto por los franceses. Entonces, y luego en Roma se elige a Clemente VII. Hay una situación en que pues están dos papas, está un papa en Francia y está otro papa en Roma, y luego como que este sí, que este no, y se excomulga uno al otro y luego viene otro para sustituir. Pues parece que en algún momento hay dos papas o tres papas y no se sabe, y el conflicto llega a terminar pues con la elección de el Papa Martín V, que ya fue reconocido por toda la Iglesia. De alguna manera se recuperó cierta unidad, pero la autoridad del Papa pues va perdiendo cierto poder. Como decir la sociedad, están jugando pues, ¿cuál es el Papa? Unos dicen que esto, otros dicen que el otro. Entonces, esa figura del Papa pues va perdiendo credibilidad. Y luego, pues también un aspecto importante que Lutero va a retomar, pues esa predicación avalada por la Iglesia sobre las indulgencias, que de alguna manera ayudaba para mantener todo ese sistema político eclesial y también para las construcciones de muchas iglesias, principalmente la Basílica de San Pedro. Entonces hay muchos elementos que van debilitando el poder del Papa, el poder de la Iglesia. Y un último aspecto que presentamos ahí, pues es el decaimiento moral de la Iglesia o de muchos jerarcas. O sea, en esa sociedad de estructura piramidal, pues los grandes gozan de ciertos privilegios de poder, tanto en la Iglesia como en el gobierno. Y pues esto, mantener ciertos privilegios, mantener ciertos lujos, pues cuesta dinero, y la gente se va cansando de esto. Y luego en la vida práctica, los jerarcas de alguna manera como que predicaban, pero no practicaban. Casi como si se pudiera retomar aquella palabra de Jesús: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan lo que les dicen, pero no los imiten en sus obras, porque no obran conforme a la justicia. Y así podría decirse de muchos
en ese tiempo de muchos miembros de la jerarquía. Se da un relajamiento excesivo en las prácticas de la vida cristiana, en la práctica de la vida moral, una moral pues escandalosa en esos momentos. Se preocupaban más por el poder político, por la economía, por los títulos, por los trajes, por cómo se veían, y no tanto por construir un reino espiritual. Buscaban más bien un reino temporal y no tanto un reino espiritual. Lo religioso, ¿en qué consistía? Pues prácticamente como una administración de sacramentos, no evangelización, no formación, no un crecimiento cristiano, sino simplemente administrar sacramentos. Como se suponía que todos eran cristianos, pues entonces ya, ¿para qué hay formación? ¿Para qué ya todos son cristianos? Entonces, sacramentos, sacramentos. Y luego, pues, se observa pues, mucho abandono pastoral. No hay esa atención, no hay esa formación. El ministerio se ve de alguna manera como una posibilidad para crecer en privilegios. No se ve como un servicio, sino más bien como un estatus de poder, como un estatus social, como algo que me hace ser grande en la sociedad, no tanto como un servicio. Y pues hay muchas inconformidades al interior de la iglesia, en el estilo de vida, que de alguna manera se está haciendo urgente, se está haciendo necesario un cambio, muchos cambios en la iglesia. O sea, ya hay un ambiente en que de alguna manera se está pidiendo una reforma en la iglesia. Y claro, va a haber una reforma protestante, también habrá algunas reformas desde el ámbito interno, desde la Iglesia Católica, y luego otra contrarreforma, que esto lo veremos el día de mañana y los demás días. Pues hasta aquí, hermanos, no sé, ahora un momento de algunos comentarios de parte de ustedes, una opción, alguna pregunta o lo que sea, aquí estamos. Sí, padre, muchas gracias. Hubo algunas preguntas que se pusieron en el chat y el padre Jorge Luis ya nos hizo favor de contestarlas. Entonces vamos a darle la palabra a alguien. No los alcanzo a ver a todos porque tenemos más de 140 personas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, nada más le vamos a pedir que encienda su micrófono y haga la pregunta o levante la mano a ver si lo alcanzo a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, sí, padre. La última revolución, ¿cómo dijo que se llamaba la revolución axiológica? Axiológica. Axiológica de acción. Sí, con X. Axiológica. Sí. Ok. Es el estudio de los valores. Entonces se da un cambio en los valores o en la jerarquía de valores. Ok. ¿Y usted qué opina de este tipo de cambio en México, por ejemplo, que cuando uno, bueno, le explican cuando va a la escuela que, por ejemplo, Benito Juárez fue un gran hombre porque promovió que la separación de iglesia y Estado? ¿Es parte de esta revolución que hubo? Sí, o sea, es parte de ese mismo estilo de revolución. Hablábamos un poquito de ese cambio también del feudalismo al capitalismo. Entonces, de alguna manera, esto era lo que sucedía también en los tiempos de Benito Juárez. Ellos siempre acusaron a la iglesia de adueñarse de todo, adueñarse de las tierras, adueñarse de la educación, adueñarse de todo prácticamente,
y la bandera que ellos utilizaban era quitarle las tierras a la iglesia para dárselas a los pobres. Este era el eslogan, porque la tierra es de quien la trabaja y todos esos aspectos que hemos escuchado tantas veces. Pero fue sobre todo un impulso también al capitalismo, porque no fueron prácticamente los pobres los que recibieron la tierra, sino, como pasa siempre, algún que otro vivo por ahí que se aprovecha, y ya que puede tener capital personal, pues puede comprar y lo que sea, y deshace a muchos de sus tierras o sus pequeñas cosas o modo de trabajo para él adueñarse de todo. Hay que tener mucho cuidado en la valoración de estos momentos de la historia, porque luego se nos confunden aspectos positivos con aspectos negativos, hay mucha complicación. Si en algunas situaciones se dan realmente acaparar tantos medios económicos y se manipula y se domina a las personas, si es necesario quitar esas tierras o de alguna manera ver la forma de que se resuelva esto. Pero también se dan situaciones que pueden deshacer, en nombre de ese capitalismo, deshacer muchas obras comunitarias, como pasó, por ejemplo, aquí en Michoacán, con los hospitales propiamente del pueblo. Ese darle los bienes a la iglesia se llevó de corbata muchas obras sociales. En estos hospitales de Michoacán, por ejemplo, eran propiamente una pertenencia del pueblo. La iglesia asistía espiritualmente. La iglesia asistía con la celebración de la Eucaristía. La iglesia de alguna manera estaba acompañando esas obras, pero esas obras, como esos hospitales, eran una pertenencia del pueblo y se organizaban de tal manera que las familias iban a asear, las familias tenían también ahí hortaliza, tenían siembra, tenían todo para seguir manteniendo el hospital, para seguir de alguna manera pagando medicinas para doctores o lo que fuera, pero todo el pueblo tenía la posibilidad de asistencia médica, de ir a consulta o lo que fuera. Entonces, vean, una obra que le pertenece a la comunidad, que es comunitaria, pues no, la iglesia es la dueña, la iglesia está ahí, se lo quitamos y desaparecieron esos hospitales y desaparecieron muchas escuelas y desaparecieron tantas obras que de alguna manera la iglesia iba impulsando y por ese afán del capitalismo. Entonces, de alguna manera hay mucha semejanza, pero sí nosotros tenemos que ir valorando todas estas situaciones históricas con mucho cuidado, porque hay elementos positivos en una reforma como esa reforma de México, pero hay muchos elementos también negativos y uno tiene que seguir valorando todo esto a partir de la fe y también a partir de los valores más grandes de la persona, porque los valores más grandes de la persona pues no va a ser la economía ni el bienestar material, sino la dignidad de la propia persona, el valor de la vida de la persona y todo eso que una sociedad capitalista puede a veces llevarse por los pies. Gracias, padre. Tenemos dos personas que levantaron la mano, Juan Rangel y luego Hermilio, y luego tengo la señorita, alguien que está levantando. ¿Alguien más es macedonio? Ana Rufina, por favor. Ok, entonces Juan, Hermilio, Rufina. Y Yuli. Rufina, macedonio, Silvino y Yuli. Agarren número. Macedonio, Silvino
y Julie. Ok, primero vamos con Rangel. Con Juan, Rangel, por favor. Juan. ¿No? ¿No está Juan? ¿Ya se fue? Entonces, Hermilio, hermano Hermilio. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta para el padre, con todo lo que está pasando actualmente en el ambiente, en el mundo, ¿se podría decir que estamos pasando por otra revolución? ¿O como de las que usted mencionó? Sí. O sea, la situación en el mundo es de alguna manera como ese desenlace, parece como que estamos llegando a ese culmen que comenzó con estas revoluciones que vinieron de alguna manera a cuestionar a la iglesia, los valores propiamente que propone la iglesia, el evangelio, con el secularismo, con todo esto, de alguna manera que se impulsó, parece que estamos llegando como a la plenitud. No sé si se trataría de otra revolución, que se podría llamar revolución de género, revolución contra la vida, o cuántas cosas podrían darse, porque son tantos elementos que se ven, pero no sé si sea otra revolución o sea como el culmen de alguna manera a lo que nos llevó todo ese tipo de revoluciones, de movimientos sociales, económicos, políticos, filosóficos, etcétera, que se comenzaron desde ahí, desde la Reforma, un poco antes de la Reforma, en el Renacimiento, en la finalidad, en el final de la Edad Media, y que han ido sembrando la semilla, que han ido acrecentándose poco a poco, debilitando la sociedad en lo religioso, acrecentando el secularismo, y de modo que ahora ya estamos experimentando como una persecución ya más radical. Entonces, puede ser muchas otras revoluciones actuales en esa misma línea, o puede ser como el culmen, que de alguna manera ya se está destapando todo eso como frutos de todas esas revoluciones. Gracias, padre. Hermana Rufina, por favor. Padre Martín, no sé si pueda decirnos los ciclos en los cuales se concretizaron estos movimientos. Porque los movimientos, pues por eso se llaman movimientos, porque van progresando, van fraguándose y se concretizan, donde lleva su culmen de concretización. ¿Nos podría decir en cada uno en qué ciclo fue aproximadamente? No, estos son datos que no los tengo ahorita a la mano, pero nosotros tranquilamente los podemos ver ahí en el internet, hay tanta información o en textos. Si ya nosotros nos interesa como profundizar un poco en esos ciclos o profundizar un poquito en ese tipo de revoluciones o de movimientos, pues ya sería como parte también nuestra meternos un poquito a seguir profundizando esos aspectos. Muy bien, gracias, padre. Es importante que nosotros tengamos en cuenta un poquito el texto que acaba de subir el padre Jorge, que ya cuando se trata de la Iglesia Católica, es importante que la Iglesia tenga siempre un espíritu de crítica a distintos sistemas políticos o económicos. La Iglesia no se puede casar con un solo sistema, ¿no? O sea, puede valorar algo positivo que tenga el capitalismo, puede valorar algo positivo que tenga el comunismo, pero también aquellos elementos, tanto de un sistema como de otro, que perjudiquen al evangelio o la vida de la persona, pues la Iglesia siempre va a ser crítica ante esto. Entonces hay que leer también el escrito que está subiendo Padre Jorge. Sí, así es. Gracias. Muchas gracias, hermano. Ok, tenemos el hermano Macedonio enseguida. Hermano Macedonio.
¿Está por ahí? Hello. Creo que tiene problemas con su micrófono. ¿Se fue? Entonces, el hermano Silvino Sánchez tiene por ahí y regresamos con Macedonio. Sí, buenas tardes, saludos a todos. Gracias, Padre Martín. ¿Qué tal, hermano Silvino? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y mi pregunta es, Padre Martín, es, por ejemplo, si usted decía que desde el siglo V empezaron estos movimientos que fueron causa también de separación de Iglesia-Estado, relacionándolo con lo que decía Tavo y María Martínez, con México. Podemos ver la razón allí por qué hay gentes que aprueban y gente que reprueban los cambios en México, ¿no? La separación de Estado e Iglesia en México, porque algunos lo pueden ver como ya era una cosa que ya venía de atrás, de 3, 4 siglos atrás. Recordemos que estamos hablando en México, pues en el siglo antepasado, ¿no? Apenas siglo XIX. Y no fue una invención propia del movimiento de Juárez, sino que ya era una consecuencia que ya venía, desde Europa. Todo eso. Entonces, ¿es así la cosa, padre, o es algo propio allá en México? Sí, no. De alguna manera, todos estos personajes también de la política de México, pues también han tenido como esa formación también de esas doctrinas, de esas culturas también que vienen desde Europa. Entonces, no ha sido propiamente algo que haya surgido propiamente desde México, sino también de la formación que reciben, o sea, los presidentes de México, todos estos personajes que van impulsando estos movimientos. Y también ahí, pues, se tiene que hacer mucha valoración, por ejemplo, de la época en que la iglesia, o más bien la nación mexicana, estuvo dependiendo más de la corona de España para valorar lo positivo también, la sociedad, el crecimiento que tenía, y claro, también criticar los aspectos negativos que se dieron en esa dependencia de la corona. Pero también hay que valorar, realmente vino la revolución, vino la independencia. Bueno, hay que distinguir un poquito esos términos. Viene la independencia. ¿A dónde llevaron a la nación mexicana estos que rechazaron ese poder de la corona sobre México? ¿Cómo se da la vida moral, la vida social, la vida económica, la vida política, la vida de relación entre personas posteriormente a la corona? O sea, nosotros sería importante que tengamos primero como una jerarquía bien fija de los valores importantes para que sepamos también desde ahí valorar estas situaciones de la sociedad mexicana dependiente de la corona y la sociedad mexicana dependiente de nuestros presidentes posterior a la independencia. Muchas gracias, padre. Una pregunta. Bien. Gracias, hermano. Sí, Yuli. Mire, Padre Martín, usted acaba de decir algún punto, que muchas cosas de lo que pasa en nuestro país viene de Europa. Yo tengo una duda. Usted acaba de mencionar sobre lo de Francia, ¿no? Lo de que la Santa Sede estuvo en Francia como en los años 1300, ¿no? Entonces viene la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, pues tiene como que influencia mucho en muchas las demás naciones, ¿no? Cuando viene la Revolución Francesa y hubo una Santa Sede en Francia, significa que había un catolicismo bien fuerte. Entonces, cuando viene toda esta revolución, tratan de exterminar nuestra religión católica, donde tratan de acabar con los sacerdotes, guillotinan a 16 carmelitas y todo eso. Entonces, padre, ¿qué es lo que sucede en la actualidad
rivalidad con Francia. ¿Cómo está el catolicismo? Porque yo me recuerdo haber escuchado a nuestro padre fundador que decía que en Francia los misioneros que iban solamente se dedicaron a llenar el estómago. Así líricamente lo dijo el padre fundador. Entonces, se olvidaron de la evangelización. Actualmente, ¿cómo está Francia? Porque Francia prácticamente, con la Revolución Francesa, y hubo una sede ahí, hubo un papa ahí, o sea que había un catolicismo fuerte. Trataron de exterminar la religión, ¿no? La religión católica, a la guillotina con Robespierre. Y entonces, ¿cómo es actualmente ahí? ¿Cómo está? Porque también tenemos, si nosotros vemos, los musulmanes que han cogido poder, y no solamente en Francia, no solamente en Europa, sino se han ido expandiendo, inclusive en México, que gran parte han cogido gran parte del territorio de México, y Europa ni se diga. ¿Cómo es actualmente el catolicismo en Europa? Sí, bueno, primero, cuando se dan ese tipo de revoluciones, no tienen como la finalidad principal de destruir propiamente la iglesia como tal, sino los valores que la Iglesia Católica está impulsando, porque estos valores de alguna manera les van a impedir a ellos sus propios fines económicos y políticos. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer ese tipo de revoluciones? No quitarle la fe, la iglesia a la gente, porque no lo puede hacer. Entonces se trata más bien de crear una iglesia nacional. Entonces, como que ahí va influyendo más ese tipo de revoluciones con la finalidad de crear iglesias locales que de alguna manera no estén dependiendo del Papa, de la Iglesia Católica, sino de los gobernantes locales o de los países. Fue de alguna manera lo que se hizo en algunos países de foros protestantes, fue lo que se hizo o se quería hacer más bien con calles en México. No quería propiamente destruir la iglesia, sino crear una iglesia mexicana que no dependa de Roma, sino que dependa de los obispos de México y estos obispos de México del presidente de México. ¿Por qué? Porque esta iglesia local ellos la pueden manejar a su antojo y que la gente siga tranquila pensando que tiene una fe. Entonces, de alguna manera se va dando eso en muchos países. ¿Cómo está la iglesia en Francia? O sea, ciertamente hubo, como al igual de España, como al igual que en otras naciones de Europa, una iglesia católica muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué sucede en los últimos años? Que en el aspecto de la práctica de la fe, también se ha ido debilitando la iglesia en Francia, como lo mismo que en España. El secularismo ha ido creciendo muchísimo. Y ahora estas protestas constantes contra la iglesia, este nuevo orden de cosas, dirían por ahí algunos, estos nuevos sistemas que de alguna manera siguen luchando contra la iglesia, pues también van contra muchas catedrales, contra muchos símbolos grandes que sigue teniendo la iglesia. Y en Francia también hay muchos de estos símbolos históricos de valor de la iglesia. Por eso también han ido contra estos, con la quema de la catedral, contra otros santuarios y todo esto. Es de alguna manera como esa lucha concreta contra estos valores de la iglesia. Pero, o sea, sigue habiendo alguna fe, sigue conservándose ciertos principios en la iglesia de Francia, pero sí el secularismo ha ido debilitando mucho esa fe en Francia, más o menos también pues como España.
Gracias, Padre. Creo que ya regresó el hermano Macedonio. ¿Esto ya ha salido? Sí. Adelante, hermano. Buenas noches, Padre Martín. Bueno, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo permaneció la sede de la iglesia en Francia y qué acciones se tomaron para regresar nuevamente a Roma? La respuesta ya la puso ahí el padre Jorge, ahí en el chat. Ahí están los años, véanla usted ahí en el chat. Y pues las acciones son las que hemos presentado ahí, o sea, prácticamente un proceso de diálogo, de tratar de ponerse de acuerdo en la elección de un papa que ambos puedan aceptar. Y ahí hubo mucha influencia de Santa Catalina. O sea, es importante que nosotros recordemos y valoremos también esa acción de Santa Catalina para pedir al Papa que regresara a Roma. Pero son cuestiones políticas que de alguna manera quieren conservar el poder, teniendo el poder en su país de alguna manera, o la sede eclesial en el país, de alguna manera tienen más poder sobre esto. Entonces eran cuestiones más bien políticas y de alguna manera pues va influyendo ese diálogo de algunos de buena voluntad, pues para por lo menos mantener cierta unidad eclesial, que no se vaya a resquebrajar propiamente ante esa sociedad difícil, y se logra de alguna manera elegir a un papa que pueda ser aceptado por ambas naciones. Las fechas las tiene ahí 1309 a 1377. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Tenemos a Juan Ramírez, que desde el principio estaba levantando la mano. No sé si ya está todavía ahí, Juan. Sí. Adelante, hermano. Buenas, Padre. Yo quería preguntarle esto que dice el Padre Matuli, que habla de este nuevo modelo de iglesia, de que todavía que sigue todavía presente este estilo de, por ejemplo, el clericalismo, de seguir dando sacramentos así por mayor, por ahí que él habla de asegurar lo monetario, por ahí, ¿no? Y descuidar tanto la evangelización. Es como que o sea, como que el Padre Mateo sigue invitando a hacer, a llegar a un nuevo modelo de iglesia, digamos. Ya eso es como que me romper con todo, sigue quedando todavía hasta la autoridad. Esa es la pregunta. Sí. Primero es importante que nosotros podamos de alguna manera entender bien ese nuevo modelo de iglesia. Ese nuevo modelo de iglesia que el padre Matuli propone tiene unos principios fundamentales. Los principios fundamentales de ese nuevo modelo de iglesia es la primacía de la palabra, es la primacía de la misión en la iglesia, la formación pastoral, la atención pastoral, la autenticidad de la vida cristiana. O sea, hay principios fundamentales que tienen que regir que de alguna manera tienen que impulsar ese nuevo modelo de iglesia. Y después, pues tienen que hacer valoraciones propias, algunos ideales propios y valores propios en la iglesia, que es retomar la misión, el anuncio de la palabra de Dios, la conversión auténtica, la necesidad de impulsar propiamente un discipulado auténtico. O sea, hay muchos aspectos que se conservan o que se proponen en este nuevo modelo de iglesia, y esto implica pues unas acciones concretas, cambios concretos dentro de la iglesia, cambios en la formación de la fe, cambios en el tratamiento de los sacramentos,
que no sea una iglesia solamente administrativa de sacramentos, sino formativa en la fe, que haga procesos de formación auténtica para que aquellos que reciben los sacramentos lo reciban en un ámbito espiritual, en un ámbito de práctica de la fe. Cambios importantes en la estructura económica de la iglesia, que no esté ligado el dinero a los sacramentos, al culto, sino que se haga una separación entre el culto. Y hay muchos cambios que son necesarios para ir de alguna manera construyendo ese nuevo modelo de iglesia. Hoy acabamos de escuchar en el Evangelio sobre el granito de mostaza, sobre la levadura. Y la fe que dice el Señor que tiene que ser como un granito de mostaza, no se está refiriendo propiamente a que sea pequeña, sino que la fe tenga la potencialidad que tiene el granito de mostaza, que la fe tenga la capacidad de llevarnos a la acción y empezar a promover estos cambios. Gracias a Dios, poco a poco notamos que algunos criterios, algunos valores, algunas propuestas del padre Amatuli ya han sido de alguna manera tomadas por algunos documentos eclesiales. Ahí en algunos de los documentos de la iglesia ya encontramos algunas influencias del pensamiento del padre Amatuli. Y si ustedes ven ahora, por ejemplo, el documento sobre la renovación de las parroquias, pues ya tiene un tema importante que propone el padre Amatuli, que es de alguna manera la reestructuración económica, que si bien a lo mejor no está del todo tratado, pero ya está ese aspecto de cómo meditar, por lo menos, cómo dialogar sobre las cuotas sacramentales, los aranceles y todas esas cosas. O sea, algo se va notando a nivel general, pero nosotros pues tenemos que ir haciendo lo que esté de nuestra parte, ir creando pequeñas comunidades de auténtica vida cristiana, ir tratando mismos ser auténticos discípulos y poco a poquito ir siendo esa levadura o ir siendo esa semilla que va creciendo. Entonces son urgentes esos cambios y es urgente que sigamos luchando por ir favoreciendo y construyendo ese nuevo modelo de iglesia. Muchas gracias, padre. Tenemos tiempo para otras dos preguntas. LG Stylo 5 levantó la mano y José y Nicole Sosa levantaron la mano. Primero, LG Stylo 5. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi pregunta es para, lógicamente, el padre Martín. Quiero preguntar porque me quedó una duda acerca de, yo había escuchado que en algún momento había 3 papas o había una confusión que había 3 papas. Lógicamente, a lo que yo creo que el obispo de Roma es el que pues tenía la autoridad, pero en eso sí me quedó la confusión. ¿Cómo es que había 3 papas? La situación fue esa, pues, que cuando la sede estuvo en Francia, en Aviñón, hay un solo papa. El papa se fue de la sede de Roma a Francia. Entonces, mientras está ahí, hay un solo papa. Después, cuando interviene de alguna manera Santa Catalina y toda esa cuestión, y el papa regresa, es otro papa distinto. Papa regresa de Francia, de Aviñón a Italia, pues este es el papa que de alguna manera se considera auténtico, porque es el mismo papa, aunque está en otra sede en Francia, pero este papa se traslada de nuevo a la sede en Roma. Pero los franceses ya no lo aceptan y ellos mismos nombran a otro papa. Entonces, a nivel social y todo eso es como se dice que hay 2 papas y lo que sea,
y luego quisieron nombrar a un tercero porque no se ponían de acuerdo. Esas son las situaciones que se dice socialmente que hay 2 papas o que hay 3 papas. En la valoración que nosotros hacemos, pues tenemos que reconocer que el papa auténtico es el que está siendo reconocido por la Iglesia Universal, no solo por la Iglesia de Francia o la Iglesia de tal lugar en ese momento, sino el Papa de la Iglesia Universal. Este Papa que se trasladó de la sede de Aviñón a Roma. Y luego el Papa que se elige y que ya es aceptado por todos. No es que la Iglesia va a aceptar que ahí en su lista de papas hay un momento que ponga 3 papas, no, porque uno lo pusieron los franceses, pero pues, fue el papa de alguna manera de los franceses, no propiamente papa, que lo reconocemos así, sino que ellos lo consideraron así. Pero la Iglesia, vean ustedes la lista de los papas y ahí van a tener de alguna manera los que van correspondiendo como a esta Iglesia universal, no a la Iglesia de una sola nación. Muchas gracias, Padre. Tenemos tiempo para José y Nicole. ¿Tienen una pregunta? José y Nicole, por favor, encienda su micrófono. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. A ver, yo Adelante, estoy en mi José. teléfono y Nicole está en la computadora. ¿Cómo está? Muy bien, bien, gracias a Dios. Padre, 2 preguntas, ¿no? Primero, un pequeño comentario de la reestructuración de la iglesia. Y tal parece que después de las órdenes mendicantes, la mentalidad de la iglesia ha sido todo obras de caridad, como que la madre, la iglesia, como una madre que tiene que estar ahí pendiente cuando el niño llora y que hay que darle lo que sea. Ejemplo, nosotros aquí en Estados Unidos y los que vivimos acá, pues saben, cuando tenemos los hijos pequeños, ellos lloran porque tienen hambre. Lo primero que hacemos, vamos y les compramos un McDonald's o una hamburguesa así rápida, que nosotros sabemos que es comida chatarra. Pero como para calmarle el hambre, vamos y se lo compramos y salimos del problema. Y me parece que la iglesia, pues así mismo, después de, como le digo, de los años 1300, pues se ha enfocado mucho solamente en la distribución de alimentos, de las necesidades de la sociedad. Claro, juntamente con la, ¿verdad? Con la, creo, la política también, ¿no? De los gobernantes. Entonces, y como comentaba el padre Amatuli, la mentalidad de estos fundadores, por decirlo así, de las comunidades que se fundaron, no era esa, sino más bien era, pues, llevar a la gente a Dios, ¿no? Partiendo de la palabra de Dios. Entonces, y por eso es difícil ahora decirle a la gente, ¿no? A los católicos o al mundo, no, mira, no tengo oro ni plata, pero tengo la palabra de Dios. Entonces Dios dice, bueno, entonces tú no eres católico, ¿no? Porque ya tienen en la mente que los católicos, la iglesia católica está para ayudar, cubrir todas las necesidades de los pobres, porque usted se dará cuenta, muchas veces los mismos hermanos separados, ellos argumentan esto, ¿no? Y dice, ¿y cómo es que el Papa no vende los tesoros que tiene y lo reparte a los pobres? ¿Cómo es que el Papa no ayuda a los pobres? ¿No? Entonces, todo eso, porque toda la gente tiene esa mentalidad. Esa es una. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina de todo eso? La iglesia siempre ha tenido en cuenta
que es necesario practicar la caridad. Desde el inicio de la iglesia se ha estructurado como una iglesia que acoge a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los forasteros, a los necesitados. Tan es así que fue uno de los problemas principales que enfrentó en los Hechos de los Apóstoles. Pero también la iglesia tiene el primado de la palabra. Como dijo San Pedro, no podemos descuidar la oración y la predicación de la palabra. Entonces, estos dos aspectos son esenciales en la iglesia. La iglesia, de alguna manera, no puede ser acusada de que no ayuda a los pobres, porque es de las instituciones mundiales que más favorece y ayuda a los necesitados, con tantas instituciones. Cáritas es una de las obras más grandes de ayuda social. La confusión es cuando en algunas regiones o en algunos momentos se le da más importancia a lo espiritual, que es lo que le corresponde directamente a la iglesia. Las causas pueden ser muchas, o bien porque algunos como Marx o esas ideologías que vienen a partir de ellos cuestionan a la iglesia, que no se compromete en el mundo, o le acusan de ser el opio del pueblo, tantas cosas, y algunos como que se la creen y como que dicen, a lo mejor tienen razón, y para que no me critiquen, entonces me voy a dedicar a puras obras sociales. O por la influencia de la teología de la liberación, un poquito en esos aspectos, se dan momentos o se dan lugares donde de alguna manera como que se descuida lo espiritual y se da más énfasis a la cuestión social. Pero la iglesia tiene que retomar los principios esenciales de su nacimiento, que fue enviada a predicar el evangelio, a predicar la palabra, a la salvación de todos, y en el compromiso realmente con los pobres es una forma concreta que tiene de vivir el evangelio. La iglesia no puede descuidar la predicación del evangelio, pero también vivir el evangelio mediante la caridad. Muy bien, padre. Muchísimas gracias. Pues desafortunadamente se nos terminó el tiempo, padre. Creo que todavía quedan muchas preguntas en la mente de varios de nosotros, pero vamos a tener que dejarlo para otro día. Antes de pedirle que nos dé la bendición, nada más me quería preguntar si está el hermano Pedro, porque tenía un anuncio. No sé si está el hermano Pedro de Brian. Creo que no está. Sí, presente, dímelo. Ok, hermano, vas a hacer el anuncio de tu curso catequético. Ok, sí. Estamos avisando e invitando a todos los santos hermanos que nos escuchan, que con el hermano Alejandro Refugio, que está aquí presente en el voluntariado, más que nada queremos iniciar una escuela, dar varios cursos. Es algo muy breve, introductorio. No es, queremos hacerlo lo más sencillo posible. Iniciativa del hermano Alejandro Refugio, que está aquí en Bryan, Texas, de dar iniciación a la filosofía, iniciación a la teología, que también he pedido al padre Jorge que nos apoyara con esa materia, y el hermano Alejandro con cristiología y eclesiología. Y va a ser con materia que puedes conseguir por línea, pero es algo muy sencillo, no queremos profundizar, porque esas materias es para sacar pues hasta un licenciatura, ¿verdad? Pero no vamos a profundizar tanto, va a ser algo más sencillo para que ustedes que ya han recibido la formación en apologética y Biblia pueden ir ir más allá, ¿no? Entonces, vamos a iniciar el 22 de agosto y pues ahí la información se lo pasé al hermano Jorge. No sé si lo puedes
poner ahí en la pantalla después? O... Sí, no lo tengo ahorita en la pantalla, pero lo voy a distribuir en el chat. Ok, sí, porfa, para que cualquier cosa hay con usted o con un servidor nos pueden contactar. Muchas gracias, hermano Pedro. Sí, También, no tiene costo. no sé si, Padre Martín, usted no sé si quiera dar también el anuncio o alguien del curso que van a tener en línea también, que va a empezar los jueves, viernes y sábado. ¿Tiene usted la información o alguien más? No sé si el Padre Jorge lo tenga o alguien más. Sí, más bien que alguno de los hermanos que van a estar con este curso lo pueda presentar o a lo mejor Padre Jorge tenga los datos, ya que ya sea hoy o mañana estos días, que lo pueda subir ahí para que todos lo tengan. Ok. Entonces, no sé si está el Padre Jorge, si no, pues mañana vamos a estar todavía varios días aquí. Mañana o después les vamos a compartir la información acerca del curso de apologética que se va a llevar a cabo los días, tengo entendido, jueves, viernes y sábado. ¿Okay? Hermano, sí. buenas noches, Padre Martín, le habla la hermana Tana. Yo tengo aquí la información, si ustedes quieren la puedo decir. Adelante. Adelante. Sí. Los días van a ser desde el 6 al 29 de agosto, jueves, viernes y sábado, de 7 a 8:30 de la noche. Los instructores van a ser Padre Octavio Díaz, Padre Jorge Luis Arazúa, Padre Martín Solórzano, Padre Noé Guerrero, la hermana Julia Valencia, hermana Virginia Garibay, hermana Socorro López, hermana Marisela Campos, hermano Bernardo Rodríguez. Y tiene una donación de $5, y tienen que inscribirse. Hermano, le voy a pasar la foto para que lo pueda poner quizás ahí también. Lo voy a publicar en el chat para que todos tengan la información completa. Ok, chévere, hermano. Muchas gracias, hermano. Ok. Ok, pues muy bien. Para aquellos que pensábamos que no teníamos nada que hacer, que no se nos daba formación, pues ahora tenemos todos los días ocupados de lunes a sábado para los que nos puedan acompañar. Pues no me queda más que agradecerles a todos por acompañarnos. Hermano Jorge. Adelante. Yo solamente quería saludar al Padre Martín del área de Galveston, Reina de la Paz. ¿Cómo está? Tal vez ya no se acuerda de nosotros, pero Hermana Magda. Lo tenemos en el corazón. Claro que sí, ¿cómo no? Saludo muy, muy grande, un abrazo y pues aquí ¿Cómo están estamos. todos por ahí? ¿Todo bien? Todos bien, gracias a Salúdenlos Dios. mucho y díganles que les mando un abrazo grande, grande. De su parte, claro que sí, Padre. Muchísimas gracias. Ándale. Dios le bendiga. Ándale, igualmente. Saludos a todos. Gracias. Ok, pues entonces, muchas gracias, hermana Magdalena. Muchas gracias, Padre. No me queda más que agradecer a todos por acompañarnos y pedirles que sigan promoviendo el curso. Este curso vamos a terminar el 30 de agosto, pero vamos a continuar con las otras formaciones, así es de que nunca es tarde, ¿ok? Entonces, no sé si la hermana Marta nos puede hacer favor con la alabanza y luego ya le pedimos al Padre que nos dé su bendición. Hermano, ¿puedo hacer una pregunta? No sé si el Padre todavía tenga tiempo para una pregunta. No, nada más es que no me voy a poder conectar a todas las clases. Nada más era eso. Okay. No hay ningún problema, hermana. Tiene la invitación, es la misma invitación para todas las clases. Entonces, cuando tenga tiempo, con mucho gusto le esperamos. Gracias. Bueno, vamos a cantar el himno del apóstol, que es el canto 16 en la página 7. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado, al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado, al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Libre para todos,
Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó un gran mandato, ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó un gran mandato, ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Somos una gran familia. De la palabra, somos una gran familia, apóstoles de la palabra, Biblia para todos, Biblia para todos, todo con la Biblia, nada sin la Biblia, Biblia para todos, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Aquí estamos, Señor Jesús, para cumplir esta misión. Cuenta siempre con nosotros, queremos ser sus misioneros. Aquí estamos, Señor Jesús, para cumplir esta misión. Cuenta siempre con nosotros, queremos ser sus misioneros. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Con la Biblia en la mano, anunciando la salvación. Cambiaremos el mundo entero, proclamando el Evangelio. Con la Biblia en la mano, anunciando la salvación. Cambiaremos el mundo entero, proclamando el Evangelio. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Buenas noches. Gracias, hermana. Padre Martín, otra vez muchísimas gracias, Padre. Si puede darnos la bendición. Y pues les agradezco a todos. Veo muchas caras nuevas, veo gente que hay de muchos, nos visitan de diferentes partes del mundo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que nos sigan atendiendo a las clases. Gracias, Padre. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que Dios Padre misericordioso les acompañe siempre, que les libre de todo mal, de toda adversidad, bendiga su vida, su fe, especialmente y su ministerio. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Padre. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Padre. Cuídense mucho. Te quiere aquí en Nueva York. Ana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos. De aquí desde New York. Buenas noches, Nueva York. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. De la clase, la Padre. Pueden ver a los apóstoles en este lugar. Buenas noches, que sean bendiciones desde Houston. Good night. Y desde Oregon. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches y muchas gracias, Padre. ¿Ya le prendiste la toma? Que Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos misioneros de Dios. Buenas noches. Que descansen. Que Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Chao, chao. Bye. Si se pudieran ver los números, ya lo hubiera sacado. Feliz noche. Ahora llevamos libros. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Excelente.
Excelente. Ustedes. Guatemala. Colombia. Saludos de Guatemala. Necesito los teléfonos de Guatemala para mandarles información. Te lo voy a mandar en el chat, hermano Jorge. Ok, muchísimas gracias. Bendiciones. Desde Colombia. ¿Dónde estoy trabajando con eso? Colombia, con amor. Paraguay. De Colombia, Paraguay, Unidos. Un gusto saludarlos. Gracias. Saludos a las hermanas de Guatemala. Las hermanas de Guatemala. Hola, hermanas, ¿cómo están? Estoy arreglando la cámara. Ay, Dios, no le hallo. Espérame, no le hallo. Malena, ven por favor, ¿dónde me conecté? Y estoy conectada todavía, pensé que ya me había salido. En el chat para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches hasta Paraguay. Gracias, igualmente. Sigan promoviendo el curso. Sí, vamos a seguir promoviendo aquí en Paraguay. Tenemos espacio para 1000 personas. Entonces, fíjate que llene el ocupo. Está bien, hermano. Buenas noches a todos. Que esté bien. Chao, bendiciones. El último apaga la luz. ¿Cómo se sale de esto? Apaguen sus luces. Buenas noches. Una pregunta, padre. ¿Por qué? ¿Se fue el padre? ¿O no? Hermano, una pregunta. ¿Cómo se consigue el libro? El libro, ¿de dónde nos acompaña usted, hermano? Acá en Brooklyn, Nueva York. Ok, ahí está la librería en Nueva York. Si me manda, usted le manda una invitación. Si me manda un mensajito, paso mi información. Okay. Gracias. Porque vamos a estar utilizando 6 libros. El primero. Vamos a estar utilizando 6 libros para que puedan ganar. ¿Estás durmiendo? Tráeme acá para darle sopa. Ok. ¿Cómo se va a dormir, mijo, en un ratitito? Buenas noches a las 2. Buenas noches a las 3. Bendiciones a todos.